¿Qué pasaría con tus hijos si mañana ya no estás? Es algo que no quisiéramos pensar, pero lo peor que podemos hacer es dejarlos a la deriva y que tengan esa gran incertidumbre. Por eso hoy quiero hablar de 4 alternativas para que tú puedas asegurar la educación de tus hijos independientemente de si tú estás o no estás. Son 4 alternativas con pros y contras para que tú decidas cuál consideras que es la mejor para ti y el futuro de tus hijos. Dicen por ahí que los seguros es mejor tenerlos y no necesitarlos a necesitarlos y no tenerlos. Y yo les hago una confesión, yo nunca en mi vida pensé en seguros, ni en seguro de vida, ni en seguro de educación, en seguro de absolutamente nada. Solo empecé a pensar en los seguros cuando llegaron mis hijos. Cuando nació mi primer hijo, yo creo que si ustedes son padres me pueden entender, cuando uno tiene a su primer hijo en sus brazos, la vida cambia por completo. La vida es una antes y después de la llegada de los hijos. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo cuando viajo no le tengo miedo a los aviones, afortunadamente. No sufro de ese miedo. Pero hoy en día les confieso que cuando viajo con Caro, mi esposa, siento una cosa rara. No es miedo a volar, pero es un miedo como que ¿y si me pasa algo? ¿Y si yo llego a faltar? ¿Qué va a ser de la vida de mis hijos? Por eso llegó un momento en mi vida donde realmente empecé a pensar ¿qué pasa el día que yo no esté? ¿Qué va a pasar con Jero? ¿Qué va a pasar con Lorenzo? ¿Qué va a pasar con Alejandro? Y por esa razón es que empecé a tomarme este tema de los seguros con mucha seriedad. Y empecé a pensar ¿cómo hago de alguna manera para asegurar una parte del futuro de mis 3 hijos el día que yo no esté, el día que yo falte? Y sobre todo un tema muy importante para mí, que es la educación de mis 3 hijos. Yo soy un total convencido en el poder transformador de la educación. Y si algo le quisiera dejar uno a los hijos es la oportunidad de poderse educar y de tener educación de muchísima calidad. Es algo en lo que empezamos a pensar con Caro de manera muy seria y muy profunda. ¿Será que vale la pena tomar un seguro educativo para nuestros hijos? ¿Cómo hacemos para garantizar que de alguna manera ellos tengan las herramientas y tengan el dinero y tengan los recursos, por lo menos para pagarse la educación en un futuro? Y empezamos a ver distintas alternativas. La primera, como buenos financieros, empezamos a pensar en rentabilidades. Y vimos que los seguros, en términos generales, financieramente hablando, son una mala inversión. Todo hay que decirlo con claridad. Si uno compara el potencial de rentabilidad con otro tipo de activos, es muchísimo más alto que si yo tomo un seguro de vida o un seguro de educación que me renta si acaso la inflación o unos punticos por encima de la inflación. Los seguros en términos financieros son malos negocios. Entonces, como buenos financieros, lo primero que hicimos con Caro fue no, en vez de comprar un seguro de educación, en vez de comprar un seguro de vida, pongámonos a invertir de manera sostenida durante los próximos 15 o 16 años, que es lo que le falta a mis hijos para entrar a la universidad. Y en ese tiempo vamos a haber construido un patrimonio importante para literalmente entregárselos a ellos o para pagar la universidad o la educación futura de nuestros hijos. Fue lo primero que pensamos. Y en eso hay distintos productos, distintas alternativas. Lo primero fue, bueno, abramos un fondo que invierta en un ETF del S&P 500 e invirtamos de manera sostenida en ese producto, pero ahí vienen varios interrogantes. Primero, la incertidumbre. ¿Qué pasa si lo empezamos a hacer, pero Dios no lo quiera, nos pasa algo a cualquiera de los dos? ¿O nos pasa algo a los dos? ¿Qué pasa si a los 3 o 5 o 7 años de estar haciendo eso, de estar ahorrando y de estar invirtiendo, nosotros ya no estamos? Ahí hay una incertidumbre grande con la que no queremos jugar. Segundo tema importante, y es, claro, uno cree que tiene la disciplina para invertir de manera sostenida todos los meses durante 15 años. Pero les voy a hacer una confesión. No conozco el primer ser humano en este planeta que haya hecho una inversión sostenida durante 15 años todos los meses. Es muy difícil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega un revés económico a los 5, 6, 7, 8 años
y nosotros, Dios no lo quiera, le tengamos que, como decimos coloquialmente, echar mano a ese fondo o a ese ahorro que hemos venido construyendo, que estaba supuestamente destinado para la educación de nuestros hijos. Entonces, claro, las inversiones son muy importantes, pero aquí estamos hablando de un tema sagrado. Por eso nosotros, por supuesto que estamos invirtiendo, pero para garantizar la educación de nuestros hijos, descartamos esa alternativa. También pensamos, compremos un apartamento, tratemos de ahorrar y de comprarle un apartamento, un inmueble, un bien raíz a cada uno de nuestros hijos, y que ojalá en un futuro ellos puedan tener esa seguridad, haber construido ese patrimonio, y en dado caso, en 13 o 14 o 15 años, cuando mis hijos entren en la universidad, salgan a vender ese inmueble y con eso paguen su educación. Desde el punto de vista de disciplina y construcción de patrimonio, esta es una mejor alternativa que la de una acción o un fondo o un ETF. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno compra un inmueble, uno lo compra con deuda, apalancado en deuda, y uno tiene esa presión obligatoria del banco que lo obliga a uno a pagar las cuotas todos los meses, sin falta. Así como no conozco a nadie que invierta todos los meses en un ETF durante 15 años, sí conozco a miles de personas que pagan su crédito hipotecario de manera sagrada. Pase lo que pase, es lo último que dejan de pagar. Entonces creíamos que esa podía ser una mejor alternativa, porque eso nos obligaba a pagar y a construir ese patrimonio, y seguramente en 13 o 15 años ese inmueble iba a estar libre de deuda y le iba a quedar a nuestros hijos para que ellos pudieran garantizar su educación. Pero vienen también los interrogantes y los problemas, similares a los que ya mencioné. La incertidumbre futura. ¿Qué pasa si a Caro y a mí nos pasa algo? ¿Qué pasa si ya no estamos y no podemos seguir pagando esos inmuebles? ¿Quién los va a seguir pagando por nosotros? Ahí hay una incertidumbre grande. También existe la incertidumbre de si ese inmueble se va a valorizar en el tiempo, si va a ser una buena inversión, si se va a poder vender fácil. ¿Qué pasa el día que mis hijos tengan que pagar la matrícula de la universidad o tengan que pagar el estudio, pero no hayan podido vender el inmueble? Habría una falta de liquidez en ese momento. Entonces también esa alternativa al final la terminamos descartando. Tercera alternativa, seguro educativo. Y yo les hago otra confesión. Una de las cosas que ha venido rondando en mi cabeza es que muy seguramente una de las industrias, si se quiere, que va a cambiar por completo y que ya está cambiando es la educación. Yo no estoy convencido que mis hijos vayan a ir a una universidad como fui yo durante 4 años. La educación va a cambiar muchísimo. Entonces muchos de esos seguros educativos que hay en el mercado le amarran a uno las manos. Son seguros con una destinación específica. Le dicen a uno, haga un aporte total o mensual durante mucho tiempo, y en el momento en que su hijo se gradúe del colegio, nosotros le pagamos la universidad. Y ahí también hay varias restricciones. Muchas veces le dicen a uno, solo le pagamos la universidad en Colombia. Y si usted quiere que su hijo estudie en Estados Unidos o en Europa o en Asia o en otra parte del mundo, ahí empiezan esos seguros a tener bastantes restricciones. Entonces esa opción al final también la terminamos descartando. Ahora, después de hacer una investigación súper rigurosa de los distintos productos que hay en el mercado, seguros de vida, seguros de educación, ahorros programados en el largo plazo, dimos con un producto de Scandia, que es un fondo de pensiones que tiene distintos productos de inversión y fondos de pensiones voluntarias. Yo tengo mi pensión obligatoria con Scandia y me di cuenta que Scandia tenía un producto que se llama Crea Patrimonio, que como su nombre lo dice, es un ahorro programado en el tiempo que le ayuda a uno a construir patrimonio y que funciona a su vez como seguro de vida. Esto era realmente lo que yo estaba buscando. Yo quería asegurarme de que si a nosotros nos pasa algo, que mis hijos iban a tener una protección, pero también quería tener un ahorro programado de libre destino, de libre inversión. Entonces encontré este producto que se llama Scandia Crea Patrimonio. Repito, con Scandia vengo trabajando hace varios años porque tengo mi fondo de pensiones obligatorias con Scandia, tengo inversiones con Scandia, y Scandia Crea Patrimonio me permite ahorrar de 2 maneras. Una, haciendo ahorros programados mensuales, y eso me va a dar un valor asegurado en el futuro. Es decir,
Yo hice mis cálculos, saqué mi Excel y dije más o menos cuánto puede costar una universidad en 13, 14, 15 años. Eso me lo traje a valor presente y calculé más o menos cuánto tenía que pagar para mis 3 hijos, es que tengo 3 nomás, cuánto tenía que pagar de manera mensual para de alguna manera asegurar, repito, la educación de mis hijos. Eso se puede hacer, pero por otro lado yo lo puedo hacer al revés. Yo puedo decir, oiga, yo solo tengo tanto para ahorrar mensual. Esa es mi capacidad de ahorro mensual. ¿Cuánto me puede asegurar Scandia? Yo puedo hacer esas 2 variables. Entonces me metí al simulador de planeación financiera de Scandia para calcular más o menos cuánto me iba a costar este seguro y cuánto iba a tener que ahorrar mes a mes. ¿Y cómo hice este cálculo? Muy por encima hice un Excel así muy de servilleta donde dije, bueno, ¿cuánto vale una carrera de pregrado en la mejor universidad de este país? Más o menos hoy, 4 años de carrera en la mejor universidad de Colombia está costando alrededor de 200 millones de pesos. Mi primer hijo, que se llama Jerónimo, se gradúa del colegio en 12 años. Es decir, la pregunta es ¿cuánto me va a costar la universidad en 12 años? Le puse una tasa del crecimiento del costo conservadora del 6%, asumiendo que la universidad iba a costar 6% más todos los años durante 12 años. Y eso me da que en el futuro la universidad de mi hijo me va a costar alrededor de 400 millones de pesos. Ese es el dato que vamos a llevar acá al simulador de Scandia. Entonces, cuando yo voy aquí a la página de simulación, me preguntan ¿cuántos años tiene usted? 38 años. ¿Cuál es el valor que desea asegurar? Le va a dar 400 millones de pesos. Y me pregunta calcular con o sin incrementos. Esto es si yo quiero incrementar las cuotas periódicas, también como teniendo en cuenta el tema de la inflación, le voy a dar con incremento. ¿Por cuánto tiempo desea su póliza? 12 años, que es el periodo que se demora mi hijo en graduarse del colegio. Cuando le voy a calcular, fíjense que aquí me está diciendo que para asegurar 400 millones de pesos, yo tengo que pagar una prima mensual de 1.918.000 pesos. Es decir, todos los meses, durante 12 años, yo voy a tener que ahorrar 1.918.000 pesos para que al final mi hijo tenga la universidad o la educación asegurada. Es decir, que si a mí me pasa algo, igual mi hijo queda asegurado con ese monto y con esa cifra. Es decir, elimino uno de mis miedos más grandes, que es ¿qué pasa si a mí me pasa algo? Bueno, por lo menos mi hijo va a tener ese colchón. Ahora, yo lo puedo calcular al revés. Yo puedo calcular oiga, no, yo no sé qué valor quiero asegurar. Yo lo que quiero es cuánto podría llegar a asegurar según mi capacidad de ahorro. Y vamos a hacer de cuenta que mi capacidad de ahorro es 1 millón de pesos mensuales. Aquí Scandia me está diciendo que mi valor asegurado es de 209 millones de pesos. Repito, financieramente hablando, hay que decirlo, este no es el mejor producto del mundo, pero es que yo aquí no estoy hablando de finanzas, aquí no estoy hablando de rentabilidad, aquí estoy hablando de proteger y garantizar que mis hijos van a tener un colchón y un ahorro para poder educarse y para poder estudiar en un futuro. A mí no me importa la rentabilidad, yo duermo tranquilo y vivo tranquilo con tal de saber que mis 3 hijos están asegurados de alguna manera. Por eso al principio decía que los seguros es mejor tenerlos y no necesitarlos a necesitarlos y no tenerlos. Obviamente, si yo no me muero, que espero que no sea así, de aquí a los próximos 15 o 20 o 30 años, pues igual mis hijos a los 18 años van a tener este monto. Y de pronto, en ese momento, ojalá no vamos a necesitar, porque Caro y yo todavía estamos, porque estamos trabajando, porque hemos construido un patrimonio por fuera con nuestras inversiones y de pronto esto no lo hubiéramos necesitado. Es una posibilidad, pero vamos a tener ese capital ahorrado de libre destino. En 15 años terminamos de pagar nuestro seguro, Scandia nos va a devolver 400 millones y de pronto definimos que con eso hacemos otra cosa, empezamos un negocio, nos vamos de viaje en familia, qué sé yo. El futuro es tan incierto que nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué va a pasar. Pero para mí este es un producto ideal, un producto de este tipo que te permite combinar seguro de vida con destino de libre inversión, es lo que yo estaba buscando. Ahora quiero hacer un disclaimer muy importante.
Yo vengo, como les decía en el video, de manera transparente y abierta, trabajando con Scandia, es mi fondo de pensiones, es donde tengo mi pensión obligatoria. También venimos en conversaciones para, a través de nuestra empresa de inversiones MPF Invest, trabajar con Scandia y ofrecerle algunos productos de inversión a nuestros estudiantes y a nuestros inversionistas. Y una cosa que sí les quiero decir y que quede muy claro, jamás les recomendaría en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram, en mis canales digitales, a ningún estudiante y a ningún seguidor un producto que yo crea que no es bueno para la gente. Un producto que yo no utilice. En este caso, yo tengo un seguro de Crea Patrimonio y por eso me atrevo a recomendarlo, porque es el producto que estoy usando para garantizar la educación de mis hijos. Y ese es nuestro trabajo en MPF Invest, escoger los mejores productos del mercado, los mejores fondos para que los estudiantes, para que los seguidores y para que la gente que confía en nosotros tenga las mejores alternativas. Repito, no vas a tener las rentabilidades astronómicas. Aquí no estamos hablando de finanzas y de rentabilidad. Aquí estamos hablando de asegurar tu vida y de garantizar que tus hijos van a tener una buena educación en el futuro. Ahora, si esto es algo que te puede interesar, si es lo que estás buscando, te puedo dejar toda la información de un asesor especializado de Scandia que te va a hacer la asesoría, te va a ayudar a decidir si este es el producto para ti o no. Fue una de las personas que a mí también me ayudó a tomar esta decisión. Repito, es una asesoría personalizada donde le vas a poder hacer todas las preguntas sobre el producto, los detalles, las alternativas. Te voy a dejar toda la información acá en el enlace del video para que directamente tú agendes la asesoría con ese experto. Como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.